Esa voz que tronó en el monte, todavía habla. Hoy no tiembla el monte, tiembla el alma que oye, esclavo de tu palabra. Listo, gracias a Dios. Estamos a punto de comenzar un nuevo libro, una nueva carta. En este caso es Primera de Pedro. Estamos en el Nuevo Testamento. Ya terminamos, vamos al Evangelio de Juan y las 3 epístolas de Juan. Ahora vamos a cambiar a la escritura petrina. Entonces vamos a empezar con Primera de Pedro y como siempre cuando comenzamos una carta, damos un poco de contexto de qué es lo que estaba pasando, cuál es el tema principal, etcétera, etcétera. Entonces, el contexto de Primera de Pedro, los cristianos están siendo perseguidos, ¿ok? Los cristianos están siendo perseguidos y andan corriendo por todos lados, andan tratando de escapar. Ya empezamos acá con las persecuciones de Roma, los judíos los han perseguido, pero hoy también los persiguen los romanos. Entonces, un poco antes de que comience la gran persecución, bueno, con Nerón, todos conocemos a Nerón, y un poco antes de que él comenzara a perseguir a los cristianos, de que le tocara su turno de perseguir cristianos, Pedro escribe una carta a varios cristianos que están regados por la zona que hoy es Turquía, ¿ok? Entonces, estas ciudades que nos van a narrar aquí, estos puntos de geografía que refiere Pedro, son lo que hoy se conoce como Turquía, están en ese territorio, ¿no? Ok, vamos en Asia del Norte. Y les escribe con un propósito. Y el propósito fundamental de Pedro es que ellos cobren ánimo en medio de la persecución. Esto es muy importante porque cuando tú tienes en mente cuál es el propósito del autor, vas a ir enlazando todas las proposiciones que Pedro nos presentará. Todas van a tener el foco de animar a los cristianos en medio de una persecución o de la persecución que están viviendo. Y acá, por ejemplo, en el 4:12, vamos a llegar ahí, cuando lleguemos ahí, dice, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, ¿no? O sea, entonces están sufriendo persecución los cristianos. Y muchos cristianos están pensando que esta persecución y este sufrimiento que están viviendo es un sinónimo de que han sido abandonados por Dios. Entonces Pedro escribe para darles ánimo y para hacerles ver que ese no es el caso, sino que incluso hay un propósito santo y divino en el sufrimiento que ellos están pasando. ¿Ok? En este momento, esta persecución es todavía pequeña comparada con la persecución que vendría después. Eso lo podemos ver cuando revisas un libro, ¿no? Nada más cuando checas, digamos, historia, te vas a dar cuenta que esta persecución que están pasando en este momento solo se iba a intensificar. Y esta persecución terminaría incluso con el martirio de Pedro, ¿no? Entonces, este mensaje fue sumamente importante porque les daba una perspectiva muy vital y muy necesaria a los cristianos que estaban pasando por esta persecución. Y era en medio de la persecución, en medio del sufrimiento que están viviendo, deben vivir en santidad, deben tener esperanza en la gloria futura que van a recibir. Porque incluso, y ese va a ser un argumento fundamental de Pedro, si ustedes sufren bien, si ustedes sufren a la manera de Dios, si ustedes sufren como cristianos, incluso pueden llegar a salvar a sus persecutores. Entonces, o sea, el libro, digamos, tú lo puedes llegar a conceptualizar como un manual para el bien sufrir como cristiano. Cómo se sufre bien como cristiano. Pero sobre todo después vamos a llegar a la parte donde Pedro nos pone a Jesucristo como el máximo ejemplo de alguien que sufrió. Y entonces Pedro nos dirá, sigan sus pisadas. ¿Ok? Entonces, ese es el contexto de la carta. Básicamente el tema de la carta es, tengan esperanza en el tiempo de persecución que están pasando. ¿Ok? Y sobre todo, en medio de esta persecución, vivan en santidad.
y siempre recuerden la esperanza de gloria que tienen en Cristo Jesús. Entonces, un pequeño resumen de la carta en general, de los capítulos que la conforman. Pedro comienza dándoles ánimo, ¿ok? Por la esperanza que tienen en su salvación, la cual es segura y garantizada en Jesucristo. Entonces, si bien están sufriendo, ustedes no tienen idea del peso de gloria que les espera por medio de Cristo, ¿ok? Y ya que Dios les ha salvado, aún en medio de esta persecución, deben vivir en santidad y en temor. La santidad es un tema recurrente en Pedro. En medio del sufrimiento, sé santo. En medio del sufrimiento, sé diferente. En medio del sufrimiento, sé puro. Porque por medio de tu testimonio, incluso la gente que te persigue puede llegar a salvación. ¿Ok? Entonces Pedro les dirá, sí, hoy van a sufrir y van a sufrir un poco de tiempo comparado con lo que vendrá después cuando su salvación sea culminada con la venida de Cristo. Entonces, en este contexto de la carta, Pedro les exhorta a que se sometan al gobierno, al propio gobierno que les está persiguiendo. Pedro nunca les dice, ve y rebélate y pelea y defiéndete y lucha. Pedro les manda que se sometan al gobierno que les persigue, que se sometan a las autoridades, que se sometan en el trabajo, que se sometan en la familia, para que los inconversos, para que los gentiles, al ver su testimonio, puedan llegar a la salvación. ¿Ok? Finalmente Pedro les va a hablar directamente del sufrimiento y les animará, como les dije al principio, a seguir las pisadas de Jesucristo y sufrir por hacer lo correcto, es decir, sufrir por la justicia, sufrir por el Evangelio, sufrir por Cristo. Y termina Pedro su carta con unas exhortaciones específicas para los ancianos, para los jóvenes, un saludo y una bendición. ¿Ok? Entonces, como el resumen general de Primera de Pedro, el bosquejo, como siempre vemos un bosquejo, este es un bosquejo muy sencillo. Puedes dividir la carta en tres partes. Vamos del capítulo 1 al capítulo 2, por ahí del versículo 10. El tema central será la salvación. Pedro va a estar enfatizando la salvación. Luego, más o menos del 2:11, por ahí del 3 a la mitad, debe ser como 3:10, 3:11, 3:12. Vamos a estar hablando sobre la sumisión. Y por último, del 3:13 por ahí hasta el final, pues básicamente es el sufrimiento. Entonces son tres partes, la salvación, la sumisión, el sufrimiento. ¿Ok? Entonces hasta acá tienen alguna pregunta. No. No. Entonces Pedro comienza, yo, Pedro, vamos a empezar ya con el 1:1, yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, lo primero que hace, y lo conocen, es que se identifica como uno de los apóstoles que tienen autoridad apostólica para sentar doctrina, y los cristianos lo saben. Los cristianos saben que los apóstoles fueron los enviados directamente por Jesucristo para sentar la doctrina del Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces él se identifica como un apóstol, estas son sus credenciales, y dice, escribo esta carta a los elegidos por Dios, estos son los cristianos. Pedro lo primero que hace es enfatizar la elección divina en la salvación. La elección no es un tema privativo de Pablo. Pedro lo usa también y básicamente dice, tú tienes que saber que aunque estés sufriendo, eres un elegido de Dios. Y eso va a traer paz a tu corazón, porque quiere decir que Dios no te ha olvidado, Dios está pendiente de tu sufrimiento, Dios está contigo en tu dolor. Ahora, estos elegidos de Dios, viene un pronombre acá, son los que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Asia y de Bitinia. ¿Por qué dirá Pedro que estas personas viven como extranjeros o, como dice la Reina Valera, como expatriados, como exiliados? ¿Por qué creen que Pedro se refiere a los cristianos que están viviendo en esta región como extranjeros en esta tierra? ¿Por qué creen? Hola, hola. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Por qué Pedro se dirige a los cristianos a los que les escribe esta carta como extranjeros? En la Reina Valera, la palabra que se usa
En este momento lo vamos a ver. Son expatriados. Puede ser como extranjero, expatriado, exiliado. Ah, ya sé por qué. Cuando fue la persecución, se habían ido, ¿no? A diferentes lugares. Bueno, pues habían ido, vamos, a diferentes lugares, pero lo que enfatizará Pedro en su carta, o sea, casi de inmediato es, los cristianos son peregrinos, porque aunque están en este mundo, no pertenecen a este mundo, no pertenecen realmente a este mundo, sino dice Pedro, y es lo que implica su carta, que los cristianos somos ciudadanos celestiales en peregrinación a nuestra verdadera patria. Entonces, hoy estamos en una tierra extraña, en una tierra que no es nuestra patria, nuestra ciudad, porque nuestra ciudad es celestial. Como dice Pablo, mi ciudadanía, tu ciudadanía está en los cielos. Entonces, un poco en el progreso del peregrino, justo John Bunyan pone al cristiano como un peregrino que está transitando por este mundo con un destino muy, muy claro, que es llegar a su casa, llegar a su hogar, llegar a donde realmente pertenece. Cuando Dios nos salva por medio de Jesucristo, entonces nosotros ya adquirimos una ciudadanía celestial y seguimos viviendo en esta tierra, pero solamente como quien peregrina, como quien está de paso para su verdadero hogar. Entonces, lo primero que Pedro quiere que entiendan es que aquí van a pasar persecución, están pasando persecución, pero tranquilos, este no es el final, este no es su hogar. ¿Ok? Ustedes son expatriados, son extranjeros, no pertenecen aquí, viven en el mundo, pero no pertenecen a él. ¿Ok? Entonces, esta identidad de peregrinos que fueron elegidos, porque así es como Pedro comienza, los elegidos de Dios y luego como extranjeros o peregrinos, les va a dar a los cristianos como mucho gozo y van a entender que Dios les está infundiendo consuelo por medio de recordar, uno, que Dios los escogió. Tienes que gozarte en el hecho de que Dios te escogió. Y no solamente que te escogió, sino que te escogió para que vivas con Él para siempre en una patria que no es esta. ¿Ok? Entonces noten cómo desde el primer versículo de la carta, Pedro ya nos está dando un tip que nos va a decir después en el resto de su carta, y es, ¿sabes cómo soportar la persecución por causa de Cristo? Tener tu mirada puesta en el galardón. ¿Sabes de dónde vas a sacar las fuerzas para aquí en esta tierra soportar que los Nerones del mundo te persigan y te quieran matar? Cuando tú entiendas que tu identidad es la de ser un elegido de Dios, que es un extranjero en esta tierra, que no es de esta tierra, que solo está de paso. Entonces, si tú solo estás de paso, cuando tú sales de viaje, ¿ok? Estás de vacaciones, lo que sea, y ya quieres regresar a tu casa, todo el trayecto que recorres, tal vez pasas por muchas ciudades y pueblitos y aquí y allá y te bajas y ves un poco y recorres, pero solo lo haces como un peregrino, solo lo haces como un visitante. Ese no es tu hogar, tú no vas a vivir ahí. Tú sabes que tienes un destino al cual tienes que llegar. Entonces, en este contexto, Pedro lo primero que hace es recordarles su identidad de elegidos y de extranjeros en esta tierra, para que ellos cobren ánimo. Y luego el 2 les dice, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su espíritu los ha hecho santos. Y aquí hay una palabra en la Reina Valera que se llama presciencia, y la vamos a ver acá, que es la palabra como que debe de ir aquí. Vamos, aquí en la NTV, como sabemos, no es una traducción como palabra por palabra, pero la Reina Valera sí. Entonces, nos vamos al versículo, me parece que está, ¿dónde está? Aquí está, en el versículo 2. Elegido según la presciencia de Dios Padre. ¿Qué es la presciencia de Dios? La presciencia de Dios es un atributo de Dios que también se conoce como el preconocimiento de Dios o el conocimiento anticipado de Dios. Esta palabrita, hay algunos cristianos de corte arminiano que la toman para decir que lo que pasó es que Dios vio en el futuro que tú eventualmente ibas a creer en Él, y entonces como tú ibas a creer en Él, Él te devolvió el favor y dijo, si Él va a creer en mí,
en el futuro, yo lo voy a elegir en la eternidad, lo cual es un absurdo, porque la presencia de Dios cada vez que se usa en las escrituras no se refiere a las acciones de una persona, sino a la persona misma. Es decir, Dios te preconoció como persona. Y cada vez que la Biblia, y no tenemos tiempo de ver eso, pero lo pueden ver en su casa con una concordancia, cada vez que la Biblia te dice conocer, y Dios conoció a, y Dios conoció a, y Dios conoció a, se refiere a un conocimiento de relación íntima y personal. No es ver en el futuro cosas. Y de hecho, la presencia de Dios quiere decir que Dios sabe quién eres, y Dios sabe, si lo quieres ver así, lo que harás en el futuro, porque Él lo ha decretado. Es decir, la presencia de Dios o el preconocimiento de Dios está totalmente vinculado a su decreto eterno. Dios sabe lo que pasará porque Dios lo ha ordenado. No es que Dios vea el futuro, es que Dios ordenó el futuro, por eso es que Él tiene conocimiento de lo que pasará, porque su decreto siempre se cumple. Entonces, acá lo que Pedro está diciendo, les está recordando que Dios los ha conocido y los ha elegido desde la eternidad. Ustedes recuerden, ellos están siendo perseguidos, están pasando por persecución, y la persecución romana no es fácil. En la persecución romana están muriendo. Yo sé que lo leemos y decimos, ok, está fuerte, pero no lo vivimos. Si tú supieras que aquí afuera de tu casa andan personas y patrullas buscándote para matarte porque eres cristiano, te aseguro que no estarías tan tranquilo probablemente. Y estos cristianos estaban enfrentando la muerte todos los días, y la persecución se pondría peor. Iba a poner peor, al punto de llegar donde a los cristianos los prendían vivos en fuego para que alumbraran Roma de noche como si fueran antorchas. Entonces, él sabe lo que está pasando. Dios sabe lo que su pueblo tiene que enfrentar. Entonces Dios les quiere consolar de una manera, ¿y sabes cuál es? El Dios infinito, omnipotente, santo, el Dios autoexistente y autosuficiente, te conoció de manera personal desde la eternidad. Y en función a su preconocimiento, a su presciencia, Él te eligió desde hace mucho tiempo. Aquí es desde antes de que el mundo fuera formado, desde antes de que todo existiera. Él te eligió cuando lo único que existía era Dios. Entonces, eso te debe y me debe de llenar de gozo en medio de la prueba. Y como resultado de la elección de Dios, dice, y su espíritu los ha hecho santos. Entonces, como resultado del decreto soberano de Dios de escogerte, el Espíritu Santo te ha santificado, es decir, te ha hecho un peregrino santo, es decir, te ha separado del mundo y te ha dicho, hijo, no vivas como el mundo, no te amoldes al mundo, porque no perteneces al mundo, tú perteneces a Dios. ¿Por qué pertenezco a Dios? Porque Dios me escogió en amor desde la eternidad. Y entonces, si fui escogido desde la eternidad, aún Dios sabiendo lo que yo haría, que era solo pecar, aún Él decidió amarme y decidió conocerme y decidió elegirme, y me ha dado a su espíritu para hacerme diferente al mundo y para que el mundo se dé cuenta que yo no pertenezco al mundo, sino le pertenezco a Dios. Entonces, ¿qué puedo temer? ¿Ok? Lo que Pedro está haciendo aquí es exaltando la abundante gracia y misericordia de Dios al salvar a su pueblo. Y noten acá, cómo nada más en este versículo 2, díganme qué doctrina de teología propia, es decir, de los atributos de Dios, bueno, hay varias, pero noten lo que dice aquí. Dios Padre los conocía y los eligió. El Espíritu Santo los hace santos y como resultado fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. ¿Qué doctrina viene aquí nada más en un versículo? El de la predestinación y la santificación. Sí, ahí están, pero una doctrina muy importante y muy debatida en varios círculos cristianos aparece ahí de manera muy clara. ¿Quién la ve? Otra vez, Dios los conoció y los eligió, el Espíritu los hace santos y Cristo los limpia. La Trinidad. ¿La Trinidad?
La Trinidad está ahí de manera muy clara, al mismo tiempo trabajando la Trinidad en la obra de redención. El Padre elige, el Espíritu santifica y regenera, y el Hijo te redime y rocía con su sangre. Ahí tienes los actos de las tres personas de la Trinidad trabajando al mismo tiempo, en total, digamos, acuerdo en la salvación del hombre, y unos se corresponden con los otros. Y con todo esto hay personas que niegan que la Biblia te enseñe una Trinidad en la unidad de la deidad. Que es un misterio, pero está clarísimo en todo el Nuevo Testamento, está de manera muy, 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 muy clara. Pero entonces Pedro les está confortando, ¿cómo? Con su identidad como elegidos y como perdonados y como santificados. Ahora noten, después de que Dios te conoce y te elige y el Espíritu te santifica, como resultado que ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. El que toma la iniciativa en la salvación es Dios, no eres tú. Si tú has venido hoy a salvación, es porque Dios ha comenzado a trabajar en ti la obra de regeneración y de redención. No es porque tú sí pudiste y tu vecino no. No es porque tú sí tuviste fe y tu vecino no. Al final Dios se lleva toda la gloria en la obra de salvación humana. Es decir, la salvación comienza con Dios y procede de Dios. La salvación es de Jehová, como la Biblia dice una y otra vez. No es del hombre, es de Jehová. Pero noten cómo Pedro está comenzando a consolar a los expatriados, a los extranjeros, a los perseguidos, a los cristianos que están sufriendo. ¿Cómo? Con teología. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? Recordándoles quiénes son ellos en Cristo. Entonces, otra vez, esto nos dice mucho. Tu identidad en Cristo es fundamental para que tú vivas la vida cristiana, porque como resultado, cuando tú tienes esto, tú obedeces. Y entonces la redención te es aplicada a tu vida. Cuando tienes fe, que es la fe que Dios mismo te da. Entonces, una vez que Pedro en este primero 2 versículos da todo un tratado de teología, bueno, pues sistemática, de teología propia, de soteriología que tiene que ver con la salvación, en 2 versículos dice que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Y es un saludo, pero aparte de un saludo, Pedro entiende que los cristianos necesitamos crecer todos los días en gracia y experimentar de manera más plena la paz de Dios en medio de las situaciones que estamos atravesando en nuestro diario vivir. Y puede ser que tú y yo pues no estemos pasando por las persecuciones que estos hermanos estaban pasando, pero todos tenemos pruebas todos los días donde a veces pensamos y sentimos que hemos sido vamos abandonados por Dios, ¿no? Y pensamos, Dios está lejos, Dios no me escucha, Dios no puede estar cerca de mí en medio de esta situación. Pero es en estos momentos donde el Espíritu Santo te recuerda este pasaje y te dice, Dios está contigo. Yo estoy contigo en medio de la prueba que estás pasando. Y puede ser que el día de mañana Dios permita que los cristianos en este país, en esta región, en este tiempo, seamos perseguidos. Y puede ser que Dios permita que su pueblo pase, porque hoy por hoy, tienes que saberlo, hay cristianos que siguen siendo perseguidos. O sea, los siguen matando y los persiguen así. Pero puede ser que Dios traiga una persecución global para su pueblo. Y entonces, en medio de este tipo de coyunturas, en medio de este tipo pues de situaciones, lo que tú debes recordar es quién eres tú en Cristo. Y debes recordar entonces que, como te dijo Pedro, tenemos una necesidad inmensa de crecer todos los días en esa gracia y en esa paz más y más. Entonces, el fundamento de todo lo que ha dicho Pedro en 2 versículos es este. Tú eres de Dios. Tú le perteneces a Dios. Así que en medio de la persecución, vive como tal, confiando en la gracia de tu Padre que te ama. Todo eso dice en estos 2 versículos. Y es como Pedro sabe que tiene que comenzar su carta, porque él sabe que la persecución se va a poner mucho más cruda. ¿Ok? Entonces, una vez que Pedro termina con su introducción, 2 versículos,
lo primero que hace es doxología. Lo primero que hace es una alabanza a Dios. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí Pedro, una vez que recuerda la gran salvación de Dios, lo primero que hace es prorrumpir en adoración al Dios de nuestra salvación. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. El nuevo nacimiento, ¿dónde leímos el nuevo nacimiento? Lo puedes ver en los escritos de Pablo, vamos, Efesios, todo esto, en el Evangelio de Juan, ahí Cristo con Nicodemo. Esta es la obra de regeneración. El nuevo nacimiento es cuando el Espíritu Santo cambia tu corazón de piedra, de manera soberana te da un corazón de carne que puede creer y Él te da fe y te da arrepentimiento. ¿Por qué es que tú has creído? ¿Por qué es que tú fuiste regenerado? ¿Porque tú pusiste tu fe en Jesús? No, es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Entonces, nuevamente Pedro comienza explicándonos que la causa por la cual somos cristianos, la causa por la cual fuimos regenerados es la abundante misericordia divina, es su gran misericordia. No es solo su misericordia, Pedro le pone un apellido y es su gran misericordia. Su misericordia es inmensa y es por esa gran misericordia que tú y yo somos cristianos. Entonces, esta pequeña frase es por su gran misericordia que somos cristianos o regenerados. Nos muestra otra vez que nosotros no tenemos mérito alguno en nuestra regeneración. Lo único que se tiene que exaltar es la misericordia de Dios, es decir, a Dios. Es al ser de Dios, porque el ser de Dios, gracias a sus perfecciones, en este caso a su misericordia, es el responsable de nuestro nuevo nacimiento. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Y luego Pedro acá lo que hace es se refiere a cuál fue cuál fue la muestra final, cuál fue la demostración de que Dios te salvó, cuál fue la demostración de que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por ti y por mí, el que Dios le haya levantado entre los muertos. La resurrección de Cristo fue la vindicación del sacrificio de Cristo por parte de Dios. Es, como dice Pablo, la manera en la que Dios nos demostró a todos que Él aceptó el sacrificio de Cristo. Entonces tu salvación está más que asegurada. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Y porque Cristo resucitó, tú no debes de temer en medio de esta persecución que estás viviendo. ¿Ok? Entonces Pedro comienza alabando a Dios otra vez. Él conecta tu salvación con el ser de Dios, no con tus méritos, y te demuestra lo segura que es tu salvación, porque Jesucristo fue resucitado de entre los muertos. Entonces, por eso Dios te hizo renacer, te regeneró, te dio vida nueva por pura compasión, por pura gracia, cuando eras hijo de ira por naturaleza, como dice Pablo. La salvación es un regalo gratuito de Dios. Todo eso está en esas 5 o 6 palabras. ¿Ok? Entonces, una vez que Pedro sigue explorando el tema de tu identidad en Cristo y quién es el iniciador de tu salvación, dice, hoy vivimos con una gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Una vez que Pedro les muestra quiénes son ellos en Cristo y la realidad de su salvación, entonces les dice, lo que están pasando sí está difícil, pero tienen que cobrar ánimo, porque ustedes y yo debemos vivir con gran expectación. ¿Qué es expectación? Cuando estás ahí impacientemente esperando que algo suceda. Estás ahí atento de que en cualquier momento algo puede pasar. Y el cristiano debería vivir con esta expectación, pero es una expectación por cuanto a qué o de qué, a la manifestación de la herencia que no tiene precio que Dios tiene reservada en el cielo para ti. Es decir, Pedro le está diciendo, hermanos, Cristo viene pronto.
O Cristo viene o tú vas con él, ¿ok? Sea que Cristo venga ya pronto o que tú en medio de esta persecución te toque ir con él. En cuanto tú estés cara a cara con el rostro de Cristo, te va a ser revelada la herencia segura, invaluable, sin precio, que está reservada en el cielo para ti. Esa es pura y sin mancha. No puede cambiar ni deteriorarse. Tú tienes un galardón guardado en el cielo. ¿Y sabes cuál es ese galardón? Es Dios mismo. Dios mismo es tu galardón. Y cuando tú veas a Cristo cara a cara, serás el alma más plena del universo. Nada te importará más. Te perderás en la belleza y en la hermosura de la mirada de Jesús. Te perderás en la gloria del Hijo de Dios. Entenderás que fuiste creado para estar con Él y solo con Él. Será lo mejor que tú recibirás. Y después, aparte de darte a Él mismo, te llenará de recompensas. ¿Cuáles son? No sé, pero la Biblia te las promete. Pero tu máximo galardón es ver a Dios cara a cara. Entonces, ¿sabes lo que está diciendo Pedro? Una de las maneras, hermanos, de soportar la persecución es voltear a ver lo que viene. Pon tu mirada en el cielo, pon tu mirada en lo que viene después. Recuerda que esta tierra no es lo único. Sabes que hay veces que Dios te manda tantos problemas. Yo por lo menos sí he llegado a estar en estos puntos de mi vida. Yo no sé tú, pero hay veces que te llegan tantas y tantas y tantas pruebas que volteas al cielo y le dices, Señor, ya no quiero estar aquí. Es decir, el sufrimiento que Dios te manda en la tierra muchas veces tiene la finalidad de que no anheles la tierra, sino anheles el siglo venidero. Muchas veces el sufrimiento que Dios te manda en la tierra tiene la finalidad de que te desapegues de la tierra y que tus afectos estén puestos en él, en el cielo. Entonces Pedro les dice, volteen los ojos al cielo. En medio de esta persecución, en medio de lo que están viviendo y en medio de lo que van a vivir, porque todavía le falta, tengan expectación, porque viene una herencia sin precio que está reservada, nota, está guardada para ti. No es algo general, es una porción para ti, es un galardón que tiene tu nombre, es puro, sin mancha, no cambia, no se deteriora, los ladrones no entran, no se echa a perder y está guardada en el cielo para ti. Es decir, soporta con fe y con paciencia porque tu recompensa será grande. Por eso Pablo puede decir que esta leve tribulación momentánea, y cuando lees la vida de Pablo es todo menos leve en mis ojos humanos, tribulación. Es todo menos leve. El apóstol Pablo pasó por muchísimo sufrimiento. Y Pablo dice, esta leve tribulación momentánea es pequeña y va a pasar rápido. No se compara, no tiene comparación. ¿Con qué? Con el eterno peso de gloria que ha de manifestarse. Uno se compara lo eterno con lo momentáneo y lo leve con lo inmenso. ¿Ok? Entonces, aquí Pedro quiere que los creyentes entiendan que tienen una herencia, porque toda vez que Dios te hizo su hijo, al regenerarte eres parte de su familia. Y si eres parte de su familia, si tú eres hijo de una persona que tiene mucho dinero, eres su heredero. En este caso, si tú eres hijo del Dios de todo el universo, tú eres su heredero de su herencia celestial. Pero a diferencia de una, digamos, herencia aquí terrenal de millones que te puedan dejar en el banco, lo que Dios tiene guardado para ti es eterno. No se corrompe, no se contamina, no se marchita, no se echa a perder, no pierde su belleza, no pierde su valor. Está perfectamente segura. ¿Dónde? Reservada en el cielo para ti. No está guardada en los bancos de esta tierra, está guardada en el banco de Dios. Dios mismo la guarda en el cielo, fuera de todo peligro. Estás seguro. Todo el galardón que tú recibirás está absolutamente seguro. No te preocupes. Entonces nuestra salvación está guardada, está puesta en un lugar seguro más allá del daño que le pueda hacer nadie. En pocas palabras, nada ni nadie puede tocar el galardón que Dios ha reservado para ti en la persona de Cristo. Por la fe que tienen,
Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos la vean. Así que no solamente Dios guarda el galardón que tiene para ti, sino Dios los protege con su poder a ustedes, a mí, a nosotros. Dios no guarda solamente tu galardón, sino Él te guarda a ti mismo. Y aquí hay un énfasis en la seguridad eterna del creyente. Porque tal vez dice Pedro, a ver, puede ser que alguno de ustedes diga, bueno, está bien, Pedro, Dios tiene guardado un galardón tremendo para mí, que es la misma persona de Dios y más, pero ¿qué pasa si yo no alcanzo a llegar allá? Dios puede ser que esté guardando ese galardón para mí, pero ¿qué tal que no la hago? ¿Qué tal que me quedo en el camino? ¿Qué tal que no llego? Entonces, Pedro le dice, no te preocupes, tú eres guardado por el poder de Dios, mediante la fe que tienes, para que al final alcances la salvación que será revelada en el siglo venidero. Entonces, no es solamente que Dios te da un tesoro seguro en el cielo, que Dios te da un galardón eterno en el cielo, sino que te sostiene para que lo obtengas en el momento indicado. Y lo que Pedro te está diciendo es que este Dios omnipotente está como un guardián preservándote en el camino y siendo un instrumento por el cual Él te guarda con fe para que sigas confiando en Él. Porque recuerda, esa fe no es tuya. Él fue quien te regeneró, esa fe te la dio Él, así que es una fe verdadera, es una fe que es un don de Dios que Él alimenta continuamente. Entonces, aquí en este pasaje hay dos cosas que están siendo cuidadas o guardadas eternamente. La primera es el galardón que recibirás y la segunda es tú mismo. Dios está garantizando tu seguridad eterna. Por eso es que, entre otras muchas razones y otros miles de pasajes en la Escritura, es imposible que un creyente pierda su salvación. Cuando Dios te salva, Dios se encarga de llevarte hasta la glorificación. Entonces, Pedro básicamente les está diciendo el galardón que es su salvación, que es Dios mismo, está seguro. Ustedes mismos están seguros. ¿Qué les queda? Disfruten el viaje hasta llegar allá. Y nota, esta gloria que vas a recibir en el día final, que esta es una gloria que esperamos todos los cristianos en la consumación de este siglo malo, va a ser algo tan visible que todos la van a ver. Y decía C.S. Lewis, vamos, un anglicano, que aún hoy, si Dios te permitiera ver a un creyente que partió con Él y al día de hoy está con Él, pero todavía no ha venido el final ni nada y siguen esperando la resurrección del cuerpo y todo. Pero si Dios te permitiera verlo, cómo se ve hoy, cómo es hoy, tú estarías tentada a postrarte sobre tu rostro y adorarlo. Entonces, esta salvación es la que Dios tiene reservada para el día final, para sus hijos que en lo que llegan ahí son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Así que tu fe está siendo sostenida ¿por quién? Por Dios, no por ti. Si tu fe dependiera de ti, te aseguro que fracasarías y yo también. Sí, o sea, si la salvación se pudiera perder, te aseguro que todos la perderían. Nadie sería salvo. Se acabó. Bye. Fuera. Pero la gran bendición es que tu fe está sostenida por Dios mismo. Así que tu salvación no es incierta porque está sostenida por el poder de Dios. Esa fe que tienes que Dios te ha dado recibe su estabilidad, su permanencia de parte de Dios. Por eso es que puedes tener tranquilidad porque tu salvación es total y completamente segura. Es decir, Dios preserva de manera infalible a sus elegidos. ¿Ok? ¿Tienen dudas hasta acá? No.
Bueno, No. las niñas decían que Renata decía que era anglicano. Ok, vamos, anglicano es una denominación protestante que surge durante la Reforma con Enrique VIII, ¿no? Van ahí un poco, vamos, en consonancia, bueno, con Lutero, con Zwinglio, con Calvino, con Melanchthon, todo esto, pero son, o sea, el rey, digamos, Enrique VIII, cuando ve una oportunidad en la reforma, él ve una oportunidad totalmente política para separarse de Roma y romper con Roma. Él dice, yo me voy a la reforma protestante, pero bueno, con la finalidad, en realidad, él de separarse políticamente de Roma y se nombra a él como cabeza de la iglesia anglicana. Y durante un tiempo los anglicanos fueron protestantes, hoy los anglicanos son de las denominaciones más apóstatas que hay en el mundo, pero en su momento, pues vamos, hubo buenos anglicanos, ¿no? O sea, pero son como una denominación protestante que hoy ya está como muy liberal y como totalmente en contra de las propias escrituras, ¿no? Pero tiene, digamos, origen durante la reforma con Enrique VIII. Esos son los anglicanos, ¿ok? Entonces, una vez que Pedro, y por lo que veo, pues no vamos a poder avanzar mucho, pero está bien, vamos poco a poco, porque es importante ver la argumentación de Pedro para que los hermanos y nosotros podamos soportar la persecución y el sufrimiento. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. O sea, hermanos, de verdad, hay un gozo indescriptible que de verdad no entiendes. No entiendes. Y yo creo que tú y yo tampoco entendemos el gozo que nos depara. Como dice Paul Washer, si Dios te dejara ver en esta tierra, que te permitiera ver un segundo al infierno, cómo van a ser los horrores y los terrores del infierno. Que Dios te permitiera ver cómo va a ser el que los pecadores impenitentes tengan que soportar su furia infinita y santa contra el pecado. Y si Dios te permitiera ver de lo que te salvó, o sea, tú créeme que serías una persona que tendrían que amarrar con 1000 cadenas para que se tranquilizara, porque estarías brincando de gozo y de alegría. Yo sé que no lo entendemos, porque si realmente lo entendiéramos, viviríamos de otra manera. Si realmente entendiéramos la salvación tan profunda y tan gloriosa que nos espera, viviríamos de otra manera. Pero una vez que Pedro les recuerda que ellos son amados, elegidos de Dios, que son guardados por Dios hasta que reciban su salvación, que está totalmente segura, la cual fue iniciada por Dios, los llama a tener gozo. Esto me dice, porque esto conecta con que mis emociones también son importantes para Dios. Porque el gozo, vamos a decir, la alegría no es un pensamiento, es un sentimiento. Pero es un sentimiento que viene de una teología adecuada, es decir, la teología correcta debe de conquistar y permear tus emociones. Las emociones en la vida cristiana son fundamentales. Yo sé que hay denominaciones que como que las quieren hacer a un lado y no puedes levantar los brazos y no puedes aplaudir. Las emociones en la vida cristiana son fundamentales siempre y cuando estén informadas por una teología correcta. Pero aquí Pablo te dice tu teología correcta, es decir, tu ortodoxia, te lleva a tener una ortopraxia, que es una vida correcta, y una ortopatia, que es, pues, o sea, vamos, emociones correctas, pues. ¿Ok? Así que lo que yo te acabo de decir, lo que yo te acabo de mostrar teológicamente debería de hacerte brincar de alegría, aun cuando, incluso cuando, a pesar de que hoy tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Es decir, aquí Pedro no niega la realidad del sufrimiento que están enfrentando. No es como que Pedro dice, bueno, no, esto nada más está en tu mente y te lo imaginas. No, estás viviendo algo muy denso. Estás sufriendo feo. Están poniéndote a muerte. Están persiguiendo a tus hermanos y donde pueden los matan. Sí, es difícil y lo vas a tener que soportar.
Y son muchas pruebas las que Dios te va a mandar. Pero ¿sabes qué? Estas pruebas van a ser, comparado con lo que va a durar tu galardón, estas pruebas van a ser por un tiempo breve, insignificante. Vamos, aquí Pedro dice, básicamente, él entiende que ellos están tristes, pero en medio de esa tristeza deben tener gozo. No negamos el dolor de las pruebas. Pedro no está negando el dolor de las pruebas. Pedro les dice, tienen que soportar muchas pruebas por un breve tiempo. Y él entiende que estas pruebas van a producir tristeza. Pero en medio de esta tristeza o junto con esta tristeza debe estar el gozo de la recompensa que te espera. Entonces aquí Pedro instruye a los cristianos a voltear los ojos al cielo y a poner su esperanza en la salvación segura que está guardada por Dios, y ellos están guardados por Dios, que seguramente recibirán. Y lo que Pedro dice es que no importa que pases por estas muchas pruebas por un tiempo breve, este sufrimiento breve no anulará la promesa de herencia y salvación futuras. Luego, estas pruebas son temporales y estas pruebas tienen un propósito. O sea, hermano, no duran para siempre. Comparado con la eternidad, que es un tiempo sin fin, son chiquititas, son brevísimas. Pero, ¿sabes qué? Estas pruebas no llegan a tu vida ni a mi vida como un capricho, o no llegan a tu vida y a mi vida como algo al azar. Estas pruebas han sido absolutamente y perfectamente diseñadas por Dios, porque Dios tiene un propósito específico en cada prueba para nuestro bien. Esto ya lo dijo Pablo en Romanos 8:28. Nada nos acontece que Él no haya filtrado, digámoslo así, por su amor providencial. ¿Ok? No hay nada que nos pase que no haya sido enviado de la mano amorosa de nuestro Padre. Luego, el que tú sepas que tu Padre te está mandando estas pruebas y estas pruebas las escogió tu Padre para ti y tu Padre es bueno, eso no quita el dolor, pero sí te da consuelo. ¿Por qué? Porque entonces mis pruebas tienen un propósito. No sufro de manera innecesaria y no sufro sin sentido. Ahora, ¿cuál es el propósito de mis pruebas? Estas pruebas tienen el propósito de demostrar que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. ¿Sabes cuál es el propósito de las pruebas? Que sirvan como evidencia de la realidad de tu fe. O sea, no es como que Dios quiere saber si tu fe es real. Dios sabe si es o no real. Dios quiere que tú sepas. Dios quiere que tú y yo sepamos si nuestra fe es verdadera. Ahora, Señor, ¿cómo voy a saber si mi fe es verdadera? Permíteme, la voy a probar. ¿Cómo la vas a probar, Señor? Así como se purifica el oro con fuego, yo voy a probar tu fe con el fuego de la prueba. Pero quiero que notes que dice Pedro, tu fe es mucho más preciosa que el oro, ¿eh? Y si hoy, digamos, el oro tiene valor y es súper valioso, el oro en el primer siglo era más valioso de lo que es hoy. Por eso es que Pablo, cuando le escribe a las hermanas que no se pongan oro cuando van a la iglesia, es porque quien tenía oro en ese momento era millonario. Hoy no, hoy cualquiera puede ir con una cadenita de oro, con una esclava, con unos aretes. No, aquí en este primer siglo quien llevaba oro a la iglesia es porque de verdad tenía billetes y billetes y billetes. Entonces Pablo decía, no lleves oro a la iglesia, no seas ostentosa, no llames la atención a tus atuendos, porque llevar oro era algo, es como si hoy llegaran, con un vestido de puros diamantes o no sé, ¿no? Pero entonces, en el primer siglo, el oro era más valioso de lo que es hoy, porque era más escaso. ¿Por qué? Porque no teníamos la tecnología que tenemos hoy para extraerlo. Entonces dice Pedro, si crees que el oro es valioso, tu fe es mucho más preciosa y valiosa que el oro. Entonces, si el oro se tiene que purificar con fuego y refinar con fuego,
tu fe con mucha mayor razón. ¿Por qué? Porque es más valiosa que el oro. Y nota que también cuando lo compara con el oro, vamos, el oro al final del día es perecedero. El oro al final del día terminará su ciclo de vida. El oro eventualmente se acabará. Pero el fuego quita estas impurezas del oro, aunque sea perecedero. Pero ¿sabes qué? Tu fe es eterna. Tu fe vale mucho más que el oro a los ojos de Dios porque tu fe te une a Cristo. ¿Qué es lo que hace que estemos unidos a Cristo y que estemos presentes en el amor intratrinitario, como ya lo vimos en el Evangelio de Juan? Tu fe. Y es la fe que Dios te ha regalado, desde luego. Entonces, las pruebas tienen la función de revelar la autenticidad de tu fe. Una fe verdadera va a salir aprobada y más pura del horno que cuando entró. Pero si tu fe es falsa, ¿qué va a pasar? Se va a ir. Porque Pedro dice, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, ¿cómo sabemos que mi fe es verdadera o no? Porque mi fe permanece firme. No quiere decir que no caigo, quiere decir que no dejo de confiar y quiere decir que no dejo de creer. ¿Sabes que alguien que no es cristiano al venir las pruebas, qué es lo que va a hacer? Se va a apartar y se va a ir y no va a regresar. No, esto del cristianismo no es para mí, bye, ya me voy. No, esto del cristianismo son puros problemas, yo no quiero tener, bye. Pero la fe que Dios ha puesto en ti, si es verdadera, porque si Dios la puso en ti es verdadera, va a permanecer. Entonces Dios te está mostrando por medio de las pruebas que tu fe es verdadera y al permanecer firme tu fe en tantas pruebas les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Al permanecer tu fe después de las pruebas, cuando Dios te pasa por el horno de la aflicción y quema la basura que hay en ti que debe ser quemada. Y Dios te enseña a depender enteramente de Él y te santifica más. Esto va a tener dos propósitos. Uno, Dios será alabado y glorificado por la fe de sus hijos que persevera, porque fue la gracia de Dios la que logró que perseveraran, no por ti. Y tú vas a recibir, porque es lo que este versículo dice, tú vas a recibir honor y aprobación de parte de Dios. En la consumación, al final del siglo, pues, cuando venga el siglo venidero. Por eso es que podemos recordar aquellas palabras de bien, buen siervo y fiel. Entonces, Pedro, ¿qué está haciendo? Está animándolos en medio del sufrimiento. Ya les recordó su identidad, ya les recordó la seguridad plena y absoluta de su salvación y ahora les recuerda que esta persecución se las está mandando Dios. En última instancia, no es Satanás, no es el emperador romano, es Dios. Dios les está trayendo esta prueba a su pueblo, a sus hijos que son peregrinos y extranjeros que van camino a la ciudad celestial, porque Dios va a lograr un propósito tremendamente magnífico por medio de probar su fe, y es que Él va a ser glorificado y sus hijos van a ser honrados y aprobados por parte de Dios. Entonces, esta perspectiva, Dios espera que nos dé ánimo, porque al final viene un fin de tus pruebas. Tus pruebas no van a ser eternas, son por un tiempo breve. Y el tiempo es breve y la vida es corta y Cristo viene antes o tú te vas, pero tus pruebas se acaban. Parece que fue ayer cuando yo tenía 16 años, literalmente en mi mente parece que fue ayer, hoy ya tengo 44. Y el tiempo se va y todo pasa y todo cambia y eventualmente tu sufrimiento va a acabar. Tus pruebas no van a ser eternas. ¿Sabes qué sí va a ser? El reconocimiento que recibirás de parte de Dios. Tus pruebas son temporales, el peso de gloria será eterno. Tus pruebas son muy, pero muy breves, el reconocimiento y el honor que Dios te dará será eterno. Entonces Pedro quiere que esto anime a sus hermanos que están sufriendo.
Aquí le vamos a dejar porque ya pasamos de las 8. No pudimos avanzar mucho, no importa. No importa, vamos paso a paso, vamos con calma, porque toda la Biblia, pero Pedro es una carta muy cargada de teología. ¿Ok? Y es importante que vayamos viendo todas las conexiones que Pedro hace y por qué las hace, porque tienen un propósito. Entonces, hoy, hermano, hermana, yo mismo, todos, cuando pasamos por pruebas, simple y sencillamente recordemos esto. Estas pruebas vienen de la mano de mi Padre que me ama y es bueno. Estas pruebas tienen el propósito de probar la veracidad de mi fe. Mi fe será purificada después de pasar esta prueba. Estas pruebas no van a durar para siempre, pero la gloria que Dios recibirá por medio de estas pruebas y el honor y el reconocimiento que Dios me dará será eterno. Porque yo confío en la mano poderosa de un Padre que me ama y me conoció desde antes de la fundación del mundo y depositó en mí su amor. Y ha asegurado que tiene guardada la herencia para mí y me ha asegurado que a mí mismo me tiene guardado para recibir mi herencia. Entonces, eso es lo que Pedro pretende hacer en estos primeros versículos de su carta. ¿Tienen alguna pregunta? No. No. Ok, No, entonces si no tienen preguntas, voy a terminar con la grabación. Un momento, por favor.